Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros de la Universidad Autónoma de Durango. Mi nombre es Dieter Esquerra y pues bueno, tengo el gusto de poder presentar este tema que nos dieron la libertad de seleccionar y en mi caso decidí por mis conocimientos previos, mi carrera previa, eh, pues poderles compartir además pues de la bibliografía que siempre nos acompaña. Entonces vamos a hablar de huesos del cráneo, que fue el tema que yo escogí. Y he decidido hacer, ya que esto es una cuestión que va a continuar, que vamos a ir complementando de lo general a lo particular. Y basándome en eso, pues he decidido comenzar con generalidades del cráneo. Eh, por supuesto que sobre los 8 huesos que nos acompañan, que más bien que nos acompañan o que vamos a mencionar. Entonces, vamos a comenzar a hablar generalidades de cráneo, donde vamos a mencionar a los huesos principales. Me di a la tarea de poder mandar imprimir en 3D con las suturas y las divisiones de los huesos un cráneo. No hay mejor forma que ilustrarlo de esa manera. Conforme vayamos avanzando con este proyecto, pues vamos a ir haciendo cosas diferentes y ver hueso por hueso a detalle, sus límites anatómicos, las estructuras y las funciones. Así que bueno, pues vamos a comenzar teniendo en cuenta que el cráneo se divide en 8 huesos, de los cuales 4 son impares y 2 son pares. Es súper importante mencionar eso debido a que esa es la forma en que dividimos el cráneo y que lo separamos. Los 4 huesos impares van a ser el frontal, que en este momento los voy a ir señalando con el dedo. Van a ser el etmoides. Aquí se alcanza a ver una parte del etmoides. Aquí donde está mi plumín es una parte del etmoides. Y por la parte de bóveda craneana, de endocráneo más bien, tenemos lo que es la crista gali, que es parte del etmoides. Otro de los 4 huesos impares es el esfenoides y uno de los más complejos que en su momento detallaremos. Aquí vemos lo que son las alas menores y las alas mayores del esfenoides, la cual nos sale por acá y vemos esta sutura que más adelante la nombraremos. Es parte de las alas mayores del esfenoides. Otro hueso de los cuales son impares y el último es el occipital. El occipital, que en un momento señalaremos todas las suturas y las vamos a dividir. Aquí está la mandíbula. En este momento la separamos porque huesos de cara es otro tema, sin embargo, pues va de la mano y lo vamos a tener que mencionar en su momento. Y los huesos pares son 2, que son los temporales. Aquí está la sutura que nos divide occipital, parietal y temporal. Y hablando de huesos pares, el parietal también, que tenemos en la parte posterior con el frontal. Izquierdo y derecho, por eso son huesos pares. Entonces, conformado el cráneo por 8 huesos, 4 impares, recordando un frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y en la parte de los pares serían 2 temporales y 2 parietales, conformando así un cráneo de 8 huesos. Y bueno, pues es importante, y esto sí lo quiero pintar aquí en el modelo en 3D. Hay que recordar una línea imaginaria que va a limitar la bóveda, que es la parte superior del cráneo, y la base, que es la parte inferior. Y bueno, pues esta prácticamente va a comenzar, a ver, espero no tapar,
en la glabela nos vamos a ir por el arco supraciliar, vamos a bajar por la rama ascendente del malar y luego la rama horizontal del malar, nos vamos a seguir por la apófisis cigomática o arco cigomático. Así lo vamos siguiendo, ahí está. Nos vamos a seguir con la cresta del temporal, la línea curva occipital superior y la protuberancia occipital externa, justo que está aquí. Esta línea imaginaria que estamos marcando lo que va a hacer es dividir la base de cráneo y bóveda. Bóveda es la parte superior y la parte inferior es el cráneo. Entonces anatómicamente lo podemos dividir con esas referencias mencionadas. De ahí, bueno, pues vamos a más generalidades. Les voy a mostrar la parte del cráneo por dentro. Es muy bonito este modelo que me lograron imprimir, debido a que muestra todas las estructuras de cráneo. En su momento tendremos otro con los huesos divididos, donde explicaremos todos y uno por uno a detalle conforme nos vaya exigiendo y pidiendo el tiempo y la materia. Y bueno, pues aquí es importante dividir en 3 partes el endocráneo. Y ese lo vamos a dividir también con líneas imaginarias anatómicas, empezando por el borde posterior de las alas mayores del esfenoides. Seguimos con las apófisis clinoides, que son parte del esfenoides anteriores, y el borde anterior de la silla turca. La silla turca es donde descansa la glándula hipófisis, anteriormente llamada pituitaria. Y del otro lado seguimos igual con la clinoides anteriores y el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Entonces esta porción nos forma la fosa cerebral anterior, viendo el endocráneo, desde endocráneo. Tenemos una fosa también cerebral media y vamos a poner una segunda línea que va a ser también la división con la tercera. ¿Ok? En este caso sería el borde superior de la porción petrosa o peñasco del temporal, dependiendo de la bibliografía que ocupemos para nombrarlo, las clinoides posteriores y el borde posterior de la silla turca. Continuamos con las clinoides posteriores del otro lado y nuevamente el borde superior del peñasco o porción petrosa del temporal. Y entonces nos estará dando fosa cerebral anterior, fosa cerebral media y fosa cerebral posterior, que ya casi es todo parte del peñasco del temporal y casi todo el occipital. Ahí tenemos dividido anterior, media y posterior. Entonces son generalidades muy aparentemente muy básicas, pero que nos van a ubicar perfecto en el momento que nosotros empecemos a estudiar hueso por hueso, porque tenemos dividida frontales, esfenoides y etmoides, la crista Galli, alas mayores, alas menores, alas mayores del esfenoides con sus respectivos agujeros, oval, redondo mayor, redondo menor. Bueno, ya mencionaremos en su tiempo qué estructuras tan importantes, sobre todo nervios, pares craneales, pasan por ahí. Porción petrosa del temporal o peñasco, el agujero magno y toda la parte occipital. Esto es viéndolo desde endocráneo. Me gustaría también hablar de exocráneo, y para eso los ingenieros que me hicieron el favor, bueno, no el favor, ¿verdad? Porque me cobraron, de hacer este cráneo en 3D, y les pedimos que nos pusieran todas las suturas. Recuerden que esta es la parte, la línea imaginaria anatómica para dividir bóveda de base de cráneo.
Entonces, vamos a verlo desde la parte posterior. Ahorita voy a remarcar las suturas por si es que en la cámara no se ve, si se alcanzan a ver, pero sí las vamos a remarcar. Y bueno, pues tenemos una sutura frontoparietal, que como su nombre lo dice, une el frontal con los parietales. Aquí siguiéndola, ahí está. La frontoparietal. Y a esta sutura se le va a llamar coronal. Posteriormente tenemos una sutura media, que es la unión de los huesos parietales con el occipital y se llama sagital, lo vimos en embriología. Y posteriormente tenemos la sutura occipital, justamente aquí está bien marcadita. Y en embriología la conocimos como lambdoidea. Lambdoidea. Entonces, ahí están las suturas craneales. Lambdoidea. Disculpen la letra, ya tengo una carrera médica previa. Ahí están bien bonitas las suturas. Yo solo seguí la línea de la marca y ahí están. ¿Sale? Es también importante. Hay puntos suturales que es donde se unen dos o más huesos. Y tenemos unos bien importantes, básicos en anatomía de cabeza y cuello, los cuales se llaman en la parte anterior, el punto sutural que une a los parietales con el frontal se llama bregma. Bregma. Ese punto sutural se llama bregma. Y tenemos el punto sutural que une parietales con occipital y se llama lambda. Bregma y lambda. Así como también dividimos, si nos vamos a la parte lateral, acá está su mandíbula, tenemos suturas. Recordamos que dijimos que son dos o más huesos. Entonces tenemos parietal, temporal. Las voy a dividir aquí para que las identifiquen. Este es el hueso temporal, frontal, y esto que se forma aquí es el ala mayor del esfenoides en la parte exocraneal. Entonces esta sutura que conforma parietal, temporal, ala mayor del esfenoides y frontal se le va a denominar terion. Terion. Y tenemos una posterior. Que va a unir el parietal al occipital y la porción mastoidea del temporal. Finalmente es hueso temporal. Ya hablaremos a detalle de esto en su momento. Este punto sutural se le denomina asterion. Así es. Terion, asterion, bregma y lambda. Y bueno, las suturas, tanto la frontoparietal, que es la coronal, la media, que es la sagital, y la occipital, que la conocemos como lambdoidea. Estas son las partes de las generalidades del cráneo. Vámonos acá, lo vamos a de la misma manera dividir. Este es el ala mayor del esfenoides.
aquí la sutura temporoparietal, o sea, une temporal con parietal. Todo esto es el hueso temporal. Y el hueso occipital. Entonces, esta es la división del cráneo, sus suturas. Como generalidades recordamos que son 8 huesos, 4 impares, recordamos frontal, etmoides, esfenoides y occipital, y 2 pares que son temporales y parietales. Estas son las generalidades del cráneo, doctores y compañeros, con las que si no las tenemos bien identificadas, no sería útil o no sería bueno. Hasta aquí es importante saber que aquí, a donde empiezan los huesos nasales, es la unión, y la rama ascendente del malar es el límite con el macizo facial o con el viscerocráneo, los huesos de la cara, del frontal. Ese es el límite con cara. Miren qué bonito se ve. ¿Sale? A la mayor de los esfenoides, temporal, frontal y parietal. Y le giramos un poquito más, occipital. Con todas sus suturas, con sus puntos suturales, terion, asterion, brecma, landa, y las suturas sagital, coronal y lambdoidea. Es importantísimo saber esta parte y la división imaginaria de bóveda craneana y base de cráneo. En su momento también nos iremos a la base de cráneo en exocráneo, donde van a salir un montón y entrar un montón de estructuras anatómicas que vamos a ir explicando hueso por hueso cuando sea solicitado. Pues muchas gracias, espero haya sido de utilidad este video. Quedo a la orden y con mucho respeto y mucho cariño recibo la calificación y las críticas que los doctores consideren. Bueno, pues ahora vamos a subir este video, que creo que ahí es donde vamos a batallar. Saludos, gusto saludarles y ha sido un placer.